Y entre esos temas no podía faltar el tarifazo, ¿no? Los incrementos que se dan en este comienzo del mes de febrero. Tenemos invitados para hablar de este y otros temas económicos con ellos. Eva Sacco, economista, Germán Muiño, también economista de CEPA, en tu caso. Y bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Muchas gracias. Febrero arranca con nuevos aumentos en porcentajes que van, bueno, del 30, 40, 50% en algunos casos. Hablamos de aumentos que no se terminan ahora, que van a continuar el resto del año. ¿Cómo hacer frente a esto? Bueno, yo sé que no tienen la solución, la bola mágica, ¿no? Pero desde el costado de la economía, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede hacer para sobrellevar de mejor manera estos aumentos que no paran? Desde lo individual es difícil, ¿sí? Lo que se pueda llegar a hacer, porque realmente estamos en un contexto donde han caído mucho los salarios en términos de poder de compra, y los aumentos son muy difíciles, digamos. Vos te puedes restringir, decir no me voy de vacaciones o me compro un poco menos de ropa, pero no prender la luz es muy difícil, no prender el ventilador, no cocinar, no comer. Sí, como decías, tenemos aumentos que van el de luz hasta el mes de agosto. Es el cronograma de aumentos. 55% en ese caso. 55% en ese caso. Pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que es la quita de la tarifa social en muchos casos. Recordemos que, bueno, el año pasado, cuando se negoció el presupuesto, se pasó la tarifa social de electricidad a las provincias. Y la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires por ahora dicen que se hacen cargo. En muchas otras provincias, por ejemplo en La Pampa, en Misiones, las provincias no están en condiciones, dicen que no están en condiciones de hacerse cargo de la tarifa social. En Córdoba lo que hicieron fue restringir el universo de usuarios que accede a la tarifa social. Por lo tanto, esos usuarios, que son los que menores ingresos tienen y que tenían un subsidio sobre 150 kilovatios nada más, que es algo bastante restringido, probablemente era una ayuda, ahora van a ver la situación de tener el tarifazo, porque ahora aumenta en Capital y GBA, pero también va a aumentar en las provincias, cuando sean las audiencias públicas en breve, y van a tener la quita de la tarifa social más el tarifazo. Por lo tanto, ese 55% va a ser todavía superior. Germán, bueno, hablaba Eva de una pérdida de poder adquisitivo que la podemos traducir en números concretos, porque ayer conocimos la cifra, ¿no? Esta cifra del 17% de noviembre 2018 a 2019. Un dato muy importante. ¿Qué efecto crees que puede tener todo esto? Estamos hablando de un año electoral donde, como decía Eva, algunos van a terminar pagando muchísimo en transporte. Bueno, el gran dilema para este año electoral es el salario real, ¿no? ¿Qué va a pasar con el salario real durante 2019, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que seguimos con una alta inflación, no estamos en los niveles de septiembre y octubre, pero esos eran niveles realmente demasiado elevados, pero seguimos con una alta inflación y los salarios siguen sin reaccionar. Y el dato que se conoció ayer de desarrollo social, bien digo, el RIPTE, que es el salario promedio imponible, estamos hablando de un salario de un trabajador registrado, o sea que estamos hablando de una persona que dentro de todo no la está pasando tan mal. Que ha tenido aumentos, ¿no? Se cree que ha tenido aumentos. Y que estamos hablando de que ese salario, el salario promedio registrado en la economía argentina a noviembre es de 33.730 pesos. Su variación interanual fue de apenas un 30%, cuando tuvimos una inflación en ese mismo periodo del 49%, porque en noviembre tuvimos una inflación interanual más alta que en diciembre. Entonces, el gran dilema es, bueno, ¿qué va a pasar con el salario real? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones y con la asignación universal por hijo en este año? Y ahí realmente la respuesta parece indicar de que no se va a recuperar el salario perdido, con la gran pérdida que hubo en el 2018. Quizá pueda haber un recupero de parte de las jubilaciones y la asignación universal recién a partir de junio, por esto de que tenemos la fórmula de movilidad desfasada, que viene con 6 meses de atraso. Entonces esa inflación alta de septiembre y octubre recién va a impactar de lleno, no en el próximo aumento, que es el de marzo, que ya se sabe de cuánto es, sino que recién en el de junio. Entonces, esa situación es complicada. Ahora, si vos del otro lado ponés que encima están los tarifazos que comentaba recién Eva,
vamos a ver la realidad de Edenor. Edenor, en su último informe presentado a la bolsa, ¿sí? Que es con los datos de su balance a septiembre, ¿sí? No tiene todavía el dato de fin de año. En esos primeros 9 meses del año, su ganancia se vio incrementada en más de un 200%. Estamos hablando de que con una inflación en el nivel del 40% a septiembre, ellos tuvieron su ganancia incrementada en más de un 200%. Entonces ahí cuando uno dice, ¿era necesario este nivel de tarifazo? Sí, y además, si hablamos de ganancias, también hay algo que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Para el usuario también, si tiene información respecto de, bueno, qué mejoras se hicieron, si nota una mejora en el servicio, también es diferente la situación, ¿no? Venimos de una semana realmente muy complicada, donde muchísima gente estuvo Los cortes nos demuestran que la situación no está mejorando, ¿sí? De parte de las empresas, que el servicio no ha mejorado. Hay más cortes que los que había antes, pero con un 3000% de incremento tarifario, ¿sí? Si tenemos en cuenta el incremento que va a haber hasta agosto. Sí. Eva, bueno, les pregunto a los dos en realidad, porque en la jornada de hoy yo me estaba fijando cuánto había sido el cierre, ¿no? Del dólar, compra 36.40, venta 38.20, pero en el día de hoy hubo una novedad, que fue que el Banco Central subió el tope a 75.000 millones de dólares. Bueno, 75 millones diarios. 75 millones diarios, perdón. ¿Qué significa esto? Si bien creo que no llegó a utilizar, si no llegó a ese límite, ¿qué es lo que se está tratando de hacer con el dólar? En año electoral, donde entendemos que lo que se quiere es que no haya movimientos abruptos, ¿no? Bueno, la política sigue con el mismo esquema desde que llegó Sandleris, ¿no? Que es secar de pesos la plaza, porque sin esos pesos entonces no hay demanda de dólares. Eso a su vez fue ayudado por la recesión que profundizó esa situación de que no haya pesos. ¿Por qué? Porque al estar en recesión también caen mucho las importaciones, que es un demandante de dólares. Entonces desaparece fuertemente la demanda. Eso se va acompañado de que en enero volvieron a entrar, cosa que antes estaban yendo, hasta diciembre se estaban yendo, capitales especulativos extranjeros, ¿sí? Entonces aparece oferta sin que haya pesos para esa demanda. Entonces, el Banco Central, en lugar de acelerar la baja de tasa, que es lo que entonces generaría demanda de pesos y por lo tanto podría generar una mayor demanda en el dólar, lo que hace es salir a comprar reservas. Que en definitiva son reservas alquiladas, porque si le está sobrando margen en su política monetaria, lo que podría hacer en definitiva es bajar más la tasa, ¿sí? Que tenemos una tasa realmente en niveles elevados, sigue arriba del 50%, estamos en una tasa del 56%, la economía real no puede funcionar con esa tasa. Lo que cambió a partir de hoy, nada más, es que antes se había autolimitado. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario en realidad el tope que le pone es de 150 por día. Claro. Y el Banco Central se autolimitó en enero y dijo, no, yo voy a comprar nada más que 50. Ahora cambió el tope, lo subió a 75, se especulaba que lo iba a subir a 150, que es lo que le permite el fondo, pero lo subió nada más que a 75, pero con otro agregado que le pone un límite que en verdad le lleva a que promedio por día no pueda comprar más de 55. Y en el mes de enero, ahora se supo, Eva, bueno, en los diarios de hoy, ¿no?, que ingresaron 1.800 millones de dólares de las exportaciones del campo. El que no conoce absolutamente nada de economía, de números, ¿no?, de lo que es la balanza comercial, se pregunta, ¿esto es mucho, es poco, es suficiente, es lo que se esperaba, cambia en algo la cosa? Mira, si uno mira lo que son los resultados del comercio exterior, ¿sí?, consolidado en 2018, bueno, fue un año realmente complejo, ya sabemos. A partir de la devaluación, lo que es el déficit de cuenta corriente empezó a cerrarse. ¿Sí? De hecho, los últimos meses fueron superavitarios. Ahora, pasa lo que pasa siempre en Argentina cada vez que tenés una devaluación. El ajuste se da vía importaciones. Claro. ¿Sí? Hay cierta recuperación de las exportaciones. También tiene que ver con que, bueno, podían estar guardándolas para liquidarlas para ver cuando el dólar se estabilizara. Pero si uno ve cuál es el porcentaje, digamos, importante del ajuste, se lo lleva a la caída en las importaciones. No hay una salida exportadora. Por eso la devaluación siempre es muy contractiva, ¿sí? El ajuste se da, como te digo, vía caída en las importaciones, vía caída en el consumo, básicamente, ¿sí? Y a mí me gustaría retomar algunas cosas que dijo Germán, o agregar algunas cosas, en términos de, digamos, ¿por qué nos metimos en esto? ¿Sí? ¿Por qué estamos en este brete? ¿Sí? ¿Tenés un gráfico?
Bueno, sí, ahora te voy a mostrar, pero no me quiero adelantar. ¿por qué nos metimos en este brete, ¿no? Recordemos que el gobierno apenas asumió, hizo un cambio muy importante de política, ¿sí? Donde salió a endeudarse y a elevar la tasa de interés, que ahora nos parece una fiesta esa tasa de interés, porque decían que la solución para la inflación era dejar de emitir y, en todo caso, endeudarse para cubrir las necesidades de financiamiento que tenía el Estado. Ahora bien, claramente estamos, después de 3 años y medio, viendo que nos hemos metido en un problema enorme, tenemos un problema de deuda muy importante que va a aparecer en algún momento del 2019 o del 2020, según 150.000 millones de dólares. Hoy se conoció ese dato, que la deuda llega al 86% del Producto Bruto Interno, y eso es lo que vamos a tener que pagar. Es lo que vamos a tener que pagar, pero lo importante es cómo se van a ir dando los vencimientos. El gobierno tiene el año que viene... este año, perdón, ya, para enfrentar los vencimientos, siempre que no se le caiga la recaudación, pero la recaudación, justamente como la actividad se le está cayendo, se le va a caer. Claro. Sí, entonces depende de si consigue o no consigue en la plaza para cubrir el déficit que va a tener, o si le dejan que tenga déficit, o bien se hace un ajuste más grande, con lo cual... es como en un año electoral pegarse un tiro en los pies. Pero estamos en una situación así, 3 años y medio más tarde, y la inflación no paró. La inflación sigue. Claro. El problema de inflación lo seguimos teniendo. Y en realidad, una cuestión que decía Germán, cuando hablamos de recuperación, los economistas hacemos cuentas, pero no nos olvidemos que esta inflación que estamos viviendo, en realidad, es mucho mayor para los sectores de ingresos menores. Claro, si yo te quería mostrar acá lo que es la evolución de una tarifa de gas, de electricidad, perdón, si pagaba 50 pesos en 2015, va a estar pagando 1.737 pesos. Para cuando termine el ajuste tarifario en agosto 2019. Después en septiembre va a haber otro, ¿no? Bueno, de hecho yo ponía el ejemplo de la garrafa social, que es tal vez el más terrible, ¿no? Que sea lo que más aumenta, que aumente en un porcentaje mayor que otro recurso que en realidad entendemos que utiliza otro sector de la población, ¿no? La verdad que es terrible. Es justamente lo que no debería aumentar tanto. Y si tenés en cuenta que a ese mismo sector, la canasta básica alimentaria, le subió en el año un 54%, cuando los ingresos no crecieron en esa misma medida, realmente está en una situación complicada. Si el sector más vulnerable de la población es aquel a cual el gobierno no hace ninguna política para atender esa situación. Todas sus políticas se dirigen al mercado financiero. No me quiero ir del cuadro de Eva por si faltaba algo más, pero esto que decís me lleva a preguntarte, ¿hay un plan económico para 2019? Porque da la sensación de que llegamos a octubre de la manera en que se pueda, ¿no? Así como no hubo un plan económico o de crecimiento de la actividad productiva y otros sectores. Creo que hay un plan, no un plan económico. El plan económico es tratar de llegar hasta octubre como se pueda. Por ahora les viene saliendo, el fondo los ayudó bastante, sí, por ahora les viene saliendo la estabilización, ¿no? Pero es una primavera cambiaria, no es una primavera económica, porque realmente con estos números, o sea, con un salario de 30.000 promedio, si vos tenés que pagar 1.700 de luz, más otro tanto de gas. Sí, alquiler y expensas, ¿no? Que te lleva el monto más grande. Te ocupó ya todo tu salario. Es imposible que la economía reaccione si no hay incrementos del salario real importantes. Yo creo que si vos haces un pasaje por otros canales distintos, te vas a dar cuenta cuál es el plan. El plan es cambiar el eje de la discusión. Se está hablando de muchos tochorros, se está hablando de inseguridad, se está hablando de los inmigrantes, se está hablando de Venezuela. Lo que no se está hablando es de lo que le pasa a la gente en el bolsillo, que es esto. Germán, para el cierre. No, que hay un plan, pero es un plan de estabilización, no es un plan que busque mejorar la situación de los argentinos y las argentinas. Y ese es el gran problema, porque el gobierno está en una encerrona a partir del acuerdo con el fondo, de que no tiene grados de libertad para definir su política, que su política económica la define el Fondo Monetario Internacional, y que en definitiva este programa monetario que encabeza Sandleris está acordado con el fondo, y que lo que busca es eso, es que no haya pesos en la economía para que no se descontrole el dólar. Y aún así corre el riesgo de que se le descontrole, porque en un contexto electoral tiene 2 fuentes de demanda de dólares que no puede controlar, que una es
que los ahorristas que se volcaron a los plazos fijos, ¿sí? Los plazos fijos crecieron en 500.000 millones de pesos desde que está Sandleris. Estamos hablando de que 1/3 de los plazos fijos que hay en el sistema financiero son desde que está Sandleris, ¿sí? Esto es por la disparada de las tasas y por la política de las LELIQ. Entonces, esos plazos fijos se pueden ir al dólar, y los otros que pueden ir al dólar son los inversores internacionales, que se vuelvan a dar vuelta, como ocurrió en abril del año pasado, y hoy estamos en un contexto mucho peor, porque tenemos un Banco Central atado de manos, porque el Fondo Monetario le permite intervenir en forma limitada y solo fuera de la zona de no intervención. Bien, muchas gracias a ambos por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, en esta tarde lluviosa en la ciudad de Buenos Aires, muy nublada, también muy calurosa, nos vamos a buscar un poco de